Muy bien, la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a la tutoría número 4, tutoría final de evaluación para el aprendizaje de las ciencias sociales, correspondiente a este segundo cuatrimestre 2025, a cargo de su servidor Alejandro Mora. Recordar que en esta tutoría, como en todas, aplicamos las reglas de etiquetas y vamos a escribir en el chat, tener el micrófono apagado, tener cuidado con la habilitación de la videocámara. Cuando realizan una consulta, activar el micrófono y pueden activar la cámara si gustan. Y al final de la tutoría, permanezco conectado un ratito ahí para aclarar cualquier duda puntual que tenga. Como en todas las tutorías, tenemos permiso para interrumpir en el momento en el que tengan dudas. Hoy vamos a tener técnicas de entornos virtuales, que son los entornos virtuales y a distancia. Vamos a hablar de la tareita que me tienen que hacer, la tareita final. Y vamos a hacer un pequeño refrescamiento. Inmediatamente les explique la tarea, vamos a hacer un pequeño refrescamiento del trabajo colaborativo. Comenzamos con la tareita. Como siempre, empezamos con la tarea para al final ver si abarcamos todos los puntos importantes. Esta tarea se va a basar en un desafío que como futuros educadores, pues obviamente van a tener presente en cualquier momento. Vamos a hablar de creatividad para diseñar un proceso de evaluación auténtica que revolucione la forma en que se aprende los estudios sociales y la educación cívica. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una experiencia de aprendizaje significativa y relevante que trascienda las paredes del aula y se conecte con la vida real de los estudiantes. Situaciones reales, simuladas, donde los conocimientos, habilidades y actitudes se pongan en juego y se evalúen. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1. Leer y analizar los recursos bibliográficos, la guía que se les presenta, creada por la compañera Laura Bustamante. Asimismo, otros recursos bibliográficos que se encuentran ahí en la carpeta en la plataforma. Y revisar la tutoría, porque a veces ahí podemos aclarar dudas y más adelante vamos a conversar un poquitito de ello. Vamos a basarnos en un estudio de casos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Vamos a imaginar que somos profesores de estudios sociales en el Colegio Técnico Profesional La Guaria. Y este 2025 ha recibido un cambio en su equipo tecnológico y para aprovechar el recurso se ha decidido implementar un modelo de enseñanza virtual en 9º año, con el propósito de fomentar un aprendizaje significativo y relevante en las personas estudiantes mediante la aplicación de evaluación auténtica en diversos contextos educativos, de tal forma que pueda aplicar los aprendizajes en estudios en situaciones auténticas, promoviendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas y la participación, utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos. El profesor Alberto, quien lidera la propuesta, necesita diseñar un planeamiento didáctico que refleje la naturaleza de la asignatura y aproveche las herramientas digitales disponibles. Además, dicho plan incluye actividades de mediación y evaluación auténtica que les permite aplicar de manera práctica lo aprendido en el contexto de los estudios sociales y la educación. Muy bien. Partimos de este reto. Tenemos a una institución que va a ponerse inmersa en un sistema de educación virtual. Entonces, si vamos a implementar, vamos a vivir exactamente lo que se vivió en pandemia, pasar de la metodología tradicional en clase frente a sus estudiantes a una metodología virtual. Entonces, lo que tenemos que diseñar es un planeamiento enfocado en una educación de tipo virtual. Ese plan, que se debe basar en una evaluación de tipo auténtica, tiene que tener 2 actividades de mediación y una tercera actividad de evaluación que permita valorar las competencias tecnológicas, por lo que como estudiantes universitarios han sido llamados a colaborarle al profesor. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? 1. Elaborar la portada. 2. Una introducción de una página que
hable acerca de la importancia de la adaptación de la evaluación tradicional a un entorno virtual de aprendizaje, considerando la naturaleza del programa de estudios sociales y educación cívica. ¿Cómo se puede asegurar que la evaluación sea auténtica y se refleje el aprendizaje real de los estudiantes? ¿Y qué consideraciones se deben tener en cuenta para garantizar que la evaluación sea accesible e inclusiva para todas las personas estudiantes? De eso tienen que hablar en la introducción. Van a tomar el programa de estudios sociales y van a elaborar un planeamiento didáctico. Ese planeamiento didáctico tiene que tener los datos administrativos, nombre del centro educativo, el nivel, el ciclo. Recordemos que era 9º año, tercer ciclo. Diseñe 2 estrategias de mediación pedagógica que respondan al aprendizaje esperado de 9º año que ustedes hayan seleccionado. Toman un aprendizaje esperado de 9º, diseñan 2 actividades y en ellas van a utilizar 2 técnicas para entornos virtuales o a distancia, que son las que vamos a ver. Describa cómo utilizaría cada técnica para facilitar el aprendizaje en un contexto virtual y proporcione ejemplos concretos de la implementación de dichas técnicas. Diseñe una estrategia de evaluación para cada una de las actividades, utilizando 2 herramientas digitales que promuevan una evaluación. Deben diseñar esas herramientas y deben aportarme el enlace. Por ejemplo, si van a ingresar, van a hacer una especie de evaluación mediante un quiz digital, me aportan el link para yo revisar ese quiz digital. Elabore una escala de desempeño que promueva la evaluación auténtica para evaluar a las personas, estudiantes, con base en las actividades propuestas. Recuerde incluir los aspectos administrativos, las instrucciones, 3 indicadores y los niveles de desempeño, o sea, la escala, y describir cada uno de ellos. Van a diseñar un recurso digital tipo de Geniali, Canva, Prezi, donde presenten la propuesta realizada con todos los elementos indicados. O sea, van a hacer una presentación digital del trabajo que ustedes van a hacer. Y participar en la construcción del conocimiento compartiendo sus valiosas conclusiones sobre la evaluación auténtica en una pizarra colaborativa. Ahí se les va a dar el link, está en la plataforma, ustedes ingresan y en un espacio de ese Padlet van a anotar la conclusión que corresponde. Este espacio nos permitirá enriquecer nuestro aprendizaje a través del diálogo y la reflexión conjunta, visualizando las diferentes perspectivas sobre cómo aplicar este enfoque de la enseñanza a los estudios sociales. Sus ideas permitirán una comprensión más profunda de la evaluación auténtica y su impacto en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. No olviden documentar su participación con capturas de pantalla para compartirlas según las indicaciones. Espero ver sus aportes. Ahí está el link del Padlet y ahí ustedes van a anotar una conclusión acerca de cómo este trabajo les permitió aplicar un enfoque diferente de la enseñanza de los estudios sociales. Cómo esa incorporación de recursos tecnológicos les podrían ayudar a mejorar ese proceso de aprendizaje. Eso es lo que tendrían que hacer, esa pizarra colaborativa. Las referencias, igual con siempre igual a APA, no se revisan tareas iguales, no se revisan tareas extemporáneas. Siempre es importante revisar la rúbrica analítica y no olvidar las evidencias de las capturas que habían que realizar. Entonces, en resumen, vuelvo uno por uno. Leemos el caso, portada, introducción, respondiendo a esas preguntas que están por ahí. Tomar un objetivo de 9º año y elaborar un planeamiento didáctico que tenga una parte administrativa, nombre del centro educativo, nivel y ciclo, las 2 estrategias de mediación pedagógica que van a responder o me van a permitir lograr ese aprendizaje esperado y basado en técnicas que se puedan realizar de forma virtual. Describan cómo se van a utilizar cada técnica, explican cómo la van a usar para que me quede claro de cuál es el fin de dicha técnica. Para cada una de esas 2 técnicas van a elaborar una estrategia de evaluación, también con alguna herramienta digital.
Entonces, por eso incluimos los enlaces ahí. Una escala del desempeño con todas sus partes, que ahorita vamos a hablar de eso, con todas sus partes, para que nos quede claro cómo se va a evaluar este trabajo. Hacen una presentación de todo su proyecto en Genealogy para tener esa parte. Y la conclusión que va a ser a través del Inota, esa pantalla o pizarra virtual, para que ustedes me pongan la conclusión de por qué estas técnicas o este uso tecnológico podría ser un gran aporte para la enseñanza de los estudios sociales. Ese es el trabajito que tienen que realizar. No sé si tienen preguntas por ahí. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Hay algo que no me queda así todavía muy claro, o sea, toda la parte del planeamiento y toda la parte de introducción y, bueno, de ahí todo para atrás, todo eso va metido dentro de, digámosle, esa presentación digital, o la presentación digital es aparte y la parte de introducción y la parte de planeamiento es, digámosle, en un PDF. Hoja 1, portada. Hoja 2, introducción. Hoja 3, empezamos el planeamiento, la cantidad de hojas que lo necesitamos. Hoja 4, el link, la explicación de las, bueno, en el planeamiento va la explicación de las actividades. Siguiente hoja o punto importante sería el link de la presentación de Prezi, de Genial y de Canva, donde ustedes exponen el trabajo. Son dos cosas totalmente aparte. En Word tiene que estar el planeamiento y la Canva, Geniality o Prezi que me va a servir para, como si ustedes me fueran a exponer ese planeamiento. Entonces es el trabajo teórico más la presentación de su trabajo teórico. Ahora sí, ya La me quedó claro. conclusión en el Padlet, perdón, la escala del desempeño de evaluación y la conclusión en el Padlet o Linux y listo. Ahí estaría el trabajo. Pero sí, digamos, ustedes me presentan todo el planeamiento bien detallado, porque recuerden que en un Prezi el Prezi es un PowerPoint, yo no lo puedo cargar demasiado con información. Entonces, ustedes me van a mencionar, por ejemplo, las técnicas metodológicas que van a utilizar, pero la explicación detallada va en el planeamiento, que es la parte del PDF. Son dos cosas totalmente apartes, es lo mismo, pero son dos actividades aparte. Todo el planeamiento bien detallado, escrito, porque el planeamiento tiene que ser una guía, una receta bien detallada, porque yo no puedo hacer una receta y decirle, échele azúcar, échele a un pan, échele azúcar, échele eh, harina. Si no, yo digo, échele tanto de azúcar, espere que haga tal cosa, bátalo tantos minutos, póngalo al horno tanto tiempo, todo eso bien detallado, eso es el planeamiento, el paso a paso. Y la presentación es global, como si yo les dijera, bueno, vamos a hacer una exposición, me van a presentar su plan, entonces ustedes ahí tienen los puntos claves y lo demás se detalla en voz en una exposición, pero son dos cosas totalmente aparte. Ok, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para arrancar? Sí. Trabajo colaborativo. Vamos a hablar un poquitito de este trabajo colaborativo. Fue interesante, pero chiquillos, vean, lo que les voy a decir ahorita no es un regaño, no me vayan a decir, estamos pagando justos por pecadores, no me vayan a decir qué culpa tuve yo, sino nada más es, como les he puesto en varios mensajes, cosas para crecer para futuros educadores o para los cursos que vienen. El primer paso, lectura de indicaciones. Ok. Puede que fallemos nosotros los tutores, los que hacemos las orientaciones, y no les detallemos el trabajo tan específico como ustedes lo quisieran, que uno les detallara qué hay que hacer. Prácticamente como decirles, hagan esto, tomen un objetivo, un aprendizaje esperado que está en la primer columna del planeamiento del programa de estudios sociales y educación cívica, por ejemplo, en la página 47,
del programa de tercer ciclo dice el cuadrito indicador o criterio evaluativo y toman ese. Esa recetita bien detallada no se las damos. Por eso les decimos, tomen un objetivo, tomen un aprendizaje esperado. Pero puede que a veces las indicaciones no son claras, podría ser. Vamos a echarnos un poquito de culpa a nosotros. O no leemos. Entonces, si no leemos, tenemos un fallo general. Y esa falta de lectura es un problema que es a nivel nacional. A veces les ponemos un montón de información, pero nosotros nos vamos a esto es lo que hay que hacer. Si nos devolvemos a la tarea, nos vamos a ir casi al punto 5, donde dice, elabore portada, buscamos portada, aquí empieza. Pero la información anterior no la vemos. Entonces, muchas veces, esa información nos puede enriquecer o nos puede aclarar dudas. Hay una carpetita, un buzón en el entorno EducaU en este caso, que son los correos internos. Entonces, Alejandro les va a mandar un mensajito de bienvenida. Alejandro les va a mandar un mensajito de iniciamos semana. Alejandro les va a mandar un mensajito de infografías. Alejandro les va a mandar un mensaje de que en cualquier momento que puede existir un curso que les puede ayudar a crecer como educadores. Y tal vez ustedes dicen, pero eso no me interesa. Bueno, se les respeta, pero yo tengo que cumplir con mis funciones. Pero tal vez Alejandro les mande, chiquillos, tengan cuidado con esta parte, porque me están presentando problemas. Chiquillos, recuerden las partes de un indicador. Se los mandé por correo interno. Chiquillos, recuerden las partes de un instrumento. Se los mandé por correo interno. Y también se los mandé por el foro de. Chiquillos, recuerden cuando iniciamos el trabajo colaborativo. Tenemos 3 días para presentarnos. Cuarto día, hay muchachos que no se han presentado. Una semana, hay muchachos que no se han presentado. 2 semanas, el foro de acuerdos está muy vacío. Entonces, tenemos esa mala costumbre de que no leemos y tal vez hay una información. Les pasé una página ahí hecha un poquito rápido, pero eran como 6 o 7 hojitas donde les iba especificando todas las partes del trabajo. Y me acuerdo que para el proyecto les puse las partes del proyecto, perdón, que tenían que hacer. Les puse ahí las 3 fases del taller, que en un grupo de WhatsApp que mantienen por ahí, le pedí a un compañero que me hiciera el favor de pasárselas también por ahí para que se informaran por el WhatsApp, pero les puse las 3 partes y fui una por una. Me acuerdo que en la primera les puse, tienen que detallar las actividades. Por ejemplo, la pregunta problema con la que nace el proyecto, la población a la que va dirigida, los temas que hay que realizar. En una observación les puse, tienen que aprender a trasladarme un momentito, y ahorita lo vamos a ver por qué se los digo, trasladarme un momentito a la posición de estudiante y decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿lo entenderé? ¿Lo entenderá el estudiante? Porque a veces me pusieron para el proyecto, me pusieron actividades que yo decía, yo me senté y yo dije, ¿y qué tengo que hacer aquí? Y me voy a un recurso importantísimo para tal vez ayudarme un poquitito, que era la rúbrica, la escala del desempeño, la lista de cotejo, y tampoco me aportaba. Entonces, ahí tenemos que sacar ratito, a ver, si hay algo muy difícil, ustedes pueden ser muy hábiles
en hacer un planeamiento. Pero vieran qué difícil es sentarse a hacer una rúbrica. Y se los digo de mi experiencia, haciendo las rúbricas para evaluarles las tareas. Pero vieran qué difícil es sentarse, porque uno tiene que pensar, ¿cuándo le doy 3 puntos? ¿Cuándo le doy 2 puntos? ¿Cuándo le doy 1 punto? Y esto es más fuerte que esto, o me equivoqué, o no fui claro, o le puse una palabra que para mí es muy buena, perdón, para mí es muy baja, pero el estudiante fue muy bueno. Entonces el estudiante me va a apelar y me va a decir, profe, pero es que yo lo puse bien, pero la rúbrica no lo detalla. Entonces, tenemos que aprender a sentarnos a revisar ese trabajito, esa rúbrica que es la mayor quejita que les tengo el día de hoy. Por eso vamos a repetir un poquitito eso. Y si no entendí, se pregunta. Unos compañeros me aportaron un trabajo grupal y me llamó la atención que no les podía decir esto está bueno, esto está malo porque les daría ventaja, pero sí les hice observaciones generales. Pero me llamó la atención que a un grupo le hice observaciones generales y reviso hoy el trabajo, lo visualicé un momentito cuando lo descargué y no me hicieron las correcciones. Entonces yo les dije, tengan cuidado con. Y no entiendo, ahí está el recurso de, inclusive en un mensajito interno les puse, revisen la parte final de la tutoría, porque ahí venía lo de la rúbrica, para que tengan mucho cuidado. Los instrumentos, hay un montón de falencias en esos instrumentos. Y se basaron más que todo en los indicadores, porque todavía les mandé a decir, recuerden que todo indicador tiene 3 cositas: verbo, contenido y el criterio que lo va a definir, o la condición. El verbo, el contenido que es el tema que estoy tratando y la condición que me va a decir tiene un 3, un 2, un 1, porque el 0 sí se redacta diferente. El planeamiento de taller, el uso de las técnicas que presentaron estaban bien, pero a veces me quedaba la duda de qué había que hacer, porque no me especificaban, me aportaban la técnica, pero no me lo especificaban. La presentación estaba bien, la presentación no puedo decir porque la parte teórica no les cuesta, porque era nada más lectura y aporte de. Y reitero, se les compartió un documento que iba el paso a paso de lo que tenían que hacer y muchos no lo aprovecharon. Y la comunicación, muchachos. Me acuerdo que uno de los mensajes que les mandé por correo interno era, todo se soluciona con comunicación. Y si aperturamos un foro de acuerdos para empezar el trabajo colaborativo el lunes 30 de junio que tuvimos tutoría, no puede ser posible que mandemos el primer mensajito el 14 de julio. O sea, 2 semanas desaparecidos. Otros que aportaron ahí el mensaje, pero esperaron a que los demás actuaran. Yo no puedo justificar y decir, es que nadie se comunicó conmigo. Y mi pregunta, ¿yo me comuniqué con ellos? Es que nadie toma la batuta. ¿Y por qué no la tomé yo? La batuta. Juan comparte su número, yo comparto el mío, pero yo no le escribo a Juan porque Juan me tiene que escribir a mí. Porque yo no le escribí a Juan si ahí estaba el número de Juan. Y lo más importante, desde el día 1 les dije, chiquillos, cuando no aparezca el estudiante, avíseme. Y nadie me avisó.
pero me avisan 15 días después de que no aparece nadie. El foro de acuerdos tenía que estar muy completo, muy detallado. Entonces, mínimo, tenían que estar las definiciones, los acuerdos de cuándo nos reuníamos, primera, segunda, tercera reunión, y los acuerdos de esas reuniones. O sea, mínimo tienen que haber 6 mensajes, mínimo. Y si nos vamos con que el primer punto era la presentación, ya hablamos de 9, 10 mensajes. Y tengo hasta un grupo que no me hizo ni un solo mensaje. Entonces, no estamos siguiendo instrucciones. Entonces, en los instrumentos nos vamos a ir con la rúbrica. Y me van a ayudar ustedes. Hoy los quiero escuchar en esta primera parte de la rúbrica y vamos a ver. Resulta que hay un criterio inventado, no he sacado del programa de estudios, que dice identifica los países de Latinoamérica. Identifica los países de Latinoamérica. Entonces, el indicador número 1 dice, menciona al menos 8 países. Entonces, le voy a dar 3 puntos si menciona de 5 a 8 países. Le voy a dar 2 puntos si menciona de 3 o 4 países. Le voy a dar un punto si menciona 1 o 2 países. Y 0 puntos porque no menciono países. Entonces, resulta que mi respuesta fue Japón, 2 China, 3 Colombia, 4 México, 5 Islandia, 6 República Checa, 7 Cuba, 8 Nicaragua. Ok, futuros profes de sociales. ¿Cuántos puntos me van a dar? ¿Y por qué? De profe, se le darían solo 5 puntos Ay, profe, porque yo, Japón, China, República Checa no están dentro de Latinoamérica y le estás dando 8 y ahí tenés 8 países y no tenés 8 países que estén dentro de Latinoamérica ahí. Ok, entonces le doy 3, 2, 1 o 0. 3 puntos. 3 puntos porque pegué 5. Ok, muy bien, gracias. ¿Otra persona? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que me quiera aportar algo? Y ahorita hablamos de los errores. Ahorita empezamos a hablar de errores. Ya tengo la primera. Me van a dar, pegué los 3 puntos máximo porque pegué 5 países. Ahí no tuve problema. Pegué 5 países latinoamericanos. Pero, Perdón, son 2 puntos porque solo hay 4 países de Latinoamérica. ok, cierto, cierto. Ok, bueno, ya me bajaron 2 puntos. ¿Otra por ahí? Muy bien. Ese es el primer punto. Bueno, ya tuve puntaje, 2 puntos. Ahora, ¿quién me ayuda a decirme qué error podríamos encontrar por ahí? Díganme algún error. Pónganse, ahora ya fueron profesores de sociales, ya me calificaron. Ahora sean estudiantes. Ahora sean estudiantes. Piensen, analicen un ratito y ahorita les doy ahí los 2 errores, 3 errores más globales que yo encuentro. Profe, es que no se pueden dar 3 puntos porque no hay 4 países, 5 países de Latinoamérica ahí en esa lista. O sea, el máximo que se le podrían dar son 2 puntos. Sí, porque solamente anoté 4, correcto. Correcto. Solamente anoté 4, pero muy bien. Ok, muy bien. Chiquillos, muchas gracias por la participación. Ahorita en los errores, porque ahorita vamos a ver muchos errores y ustedes me van a decir qué ven mal y qué ven bien. Vamos a hacer este ejercicio. Muy bien, resulta que yo soy de esos estudiantes perezosillos que no me gusta leer. Entonces me voy a lo que les acabo de decir, me voy al punto número 1, elabore la portada.
Entonces yo me fui al punto número 1. Anote los 8 países. Ok, y me basé en la rúbrica, porque yo siempre les digo, chiquillos, revisen la rúbrica para ver qué les voy a calificar. Muy bien, ahora mi pregunta es, devolviéndome a mi respuesta, ¿yo se los podría apelar les podría apelar esto? Yo como estudiante, yo soy su estudiante, y yo les digo, profe, yo le quiero apelar esa primera pregunta, esa rúbrica. Se las podría apelar. Yo quiero mis 3 puntos. No sé quién fue el que me contestó. ¿Quién me contestó? Fui yo, profe. Pero después le dije que no se podían dar los 3 puntos, solo 2, porque en la lista solo hay 4 países de Latinoamérica. Sí, pero yo quiero mis 3 puntos. No. Ok, está bien. Pero yo quiero mis 3 puntos. ¿Sabe por qué? Porque usted en ningún lado de la rúbrica, una cosa es el objetivo que está arriba, pero vea que en ningún lado de la rúbrica me están especificando y yo soy un estudiante perezoso que no quiere leer las instrucciones, pero en Ya ningún sé qué parte. va a decir, ya sé El qué va a decir. indicador Le viene. falta ahí que diga, mencione de 4 a 5 países de Latinoamérica. Ah, ok, exacto. Ustedes en este momento, yo sé que el objetivo era identificar los países latinoamericanos. Eso yo lo sé, el aprendizaje esperado. Pero si yo me baso en esta rúbrica que está acá, independientemente si está relacionado con lo de arriba, yo no estoy especificando en ninguna parte de la rúbrica, estoy especificando que son países de Latinoamérica. Entonces yo puedo ir como estudiante o yo puedo ir como papá a defender a mi chiquito de que ustedes lo calificaron mal porque en la rúbrica no decía estoy calificando a los países latinoamericanos, así estuvieran el objetivo. Entonces ya vean aquí, por eso yo siempre les he dicho y en fundamentos los que estuvieron conmigo, recuerden que siempre les dije, la evaluación es muy bonita, pero la evaluación son detalles, un simple detalle que me puede tirar al suelo el instrumento. Un simple detalle. Que si yo mandé un tema de examen y no anoté un temita y se me olvidó y lo metí en el examen, punto perdido. Sin apelar. Entonces, así pasa con todos los instrumentos. Ahora, si ustedes ven, ahora otro error de ustedes. ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando para el aprendizaje esperado? Identifica. Identifica. Pero yo estoy valorando mencionar. Vean ahí la diferencia. Identificar países latinoamericanos, pero abajo solo estoy pidiendo mencionarlos. ¿Qué hubiera sido lo más lógico tal vez acá? Utilizar un mapa. Estamos hablando de que es una tarea o un ejercicio de clase. Señalo ahí, podría ser en un identifique, o señalo ahí en el mapa, anote el nombre de los países latinoamericanos. Punto. Que están señalados en el mapa. Ahí estaría el estudiante identificando, tomando un mapa y viendo a ver dónde está. Una cosa es identificar, otra cosa es mencionar. Entonces recuerden que eso estaba muy relacionado. Ahora, otro aspecto general. Las rúbricas no se pueden basar en cuantificaciones. Entonces yo tengo que cambiar esa redacción de tal forma que no quede ni 5, ni 8, ni 3, ni 4, ni 1, ni 2. Entonces ahí es donde vamos a tener cuidado. Por eso es la importancia de el verbo, que es la acción que tiene que hacer, el contenido, que es el tema que estoy viendo. En esta rúbrica no hay contenidos. No hay contenido. El contenido es países, pero no está el contenido que yo quería, países latinoamericanos. Y la condición es cuando yo le voy a dar esa pequeña palabra o frase que me va a decir, dele 3, dele 2, dele 1 o no le di.
que reitero, si nos vamos a las proposiciones de los 3 elementos, si yo quiero dar 0 puntos, nada más es, no identificó ningún país, punto. Porque es 0 puntos, ahí es no realizó la actividad. Pero lo que es puntuado 1, 2 y 3, lo tengo que redactar de tal forma que me permita decir, sí, esa redacción tiene que ser tan clara que ustedes se sientan y digan, ay, no me lo van a apelar. No me lo pueden apelar. De las tareitas que me presentaron, saqué un ratito y copié de 5 de los 6 grupos. De 5 de los 6 grupos, les copié alguno de los criterios que utilizaron. Primer error, chiquillos, primer error. Y se los mandé por mensaje. 1. La rúbrica tiene todas las partes. Número 1. Tenía encabezado. La rúbrica, la lista de cotejo, la escala de desempeño que tenían que realizar para el proyecto. Tenía 1 en el encabezado. Tenía 2 el objetivo o el aprendizaje esperado. Tenía 3 las instrucciones de cómo se llena ese instrumento. Y obviamente la tablita que era los criterios de. Esas 4 partes están presentes. Porque hay uno, porque si yo voy y sigo la indicación del profe de que tengo que revisar la rúbrica evaluativa, me voy a dar cuenta que había un indicador que decía que debía contemplar todas las partes de la rúbrica. Entonces, si yo no tengo ni el encabezado, ni el propósito, ni las instrucciones, vamos por un punto de esa rúbrica. Y si está mal redactado, ya perdí los 3 puntos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Vamos con lo que vi hoy. Lo que vi hoy de los 5 grupitos. Y estamos con la rúbrica de la primera etapa del proyecto. La fase donde ustedes tenían que evaluar, por ejemplo, el problema, la población meta que tenían que establecer. Porque en la guía se les pasó qué partes tenía un proyecto, sus 3 fases. Ahora, recuerden que se les dijo en fundamentos y se les dijo desde la primer tutoría y se los dije claramente. Chiquillos, yo solo voy a evaluar aprendizajes. Aprendizajes. Entonces, reitero, esto no es un regaño, estos son errores porque uno aprende de los errores. Como todo ser humano aprendemos de los errores. Entonces, un grupito por ahí, el grupo no interesa, el ABCD, F y G, cualquiera de ellos, me puso que en la primera etapa me iban a evaluar la creatividad. Entonces, le voy a dar 3 puntos a un diseño original. Le voy a dar 2 puntos a un diseño aceptable. Le voy a dar 1 punto a un diseño simple. Y le voy a dar 0 puntos porque el diseño era caótico. Me gusta esa palabra, caótico. Me imaginé quién sabe qué tipo de diseño. Ok. Yo no me considero creativo. Yo, Alejandro, yo no me considero, la creatividad no fue uno de los dones que me haya dado mi cabecita. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo la creatividad? ¿Cómo voy yo a evaluar la creatividad? Y ahora yo me voy a ir al papel de estudiante y le voy a decir a Errol, profe, usted me puso un puntito, pero yo hice mi máximo esfuerzo. Profe, y usted sabe que yo no soy creativo. Usted sabe que la creatividad a mí no me funciona.
Más bien trate de hacer, es como cuando ustedes, les voy a ser sincero, es cuando como a ustedes les ponemos, chiquillos, aquí es porque hemos sido muy específicos. Aquí es porque hemos sido muy específicos, pero es como cuando a veces les ponemos, realicen una presentación en alguna plataforma digital, Geniali, Canva, y ustedes me la terminan haciendo hasta en Word. Un portafolio digital. Me ha ocurrido en cursos de evaluación que se les pide un portafolio digital y lo que me hacen es un PDF en Word. No me lo hicieron en una plataforma digital. Entonces, no les voy a poner bajar puntos porque no fueron creativos o no utilizaron la plataforma digital, pero el portafolio en contenido estaba perfecto. Entonces, imagínense que ustedes les van a poner un trabajo y ustedes se sientan y dan gusto de leerlo. Da gusto de leerlo, porque uno ve que sacaron un ratito, que hicieron en un simple Word, hicieron imágenes, cuadros, buscaron colores, diseños, un fondo, pero lo más importante, el contenido de la información era tan claro y que uno diría, este proyecto está mejor resumido y muy útil hasta que yo diría, se lo puedo dar a mis estudiantes. Y le voy a bajar 3 puntos porque no fue creativo. Entonces, recuerden, yo siempre evalúo con base en el aprendizaje esperado. Entonces, si mi proyecto era, le pedí a los estudiantes hacer un proyecto acerca de desastres naturales y antrópicos, entonces yo podría definir en el indicador 1 el análisis o la definición, define, verbo, define los principales desastres naturales, contenido, presentes en Costa Rica durante el año 2024. Condición. Verbo. Contenido, desastres naturales y la condición que son de Costa Rica se desarrollaron en el 2024. Y de forma clara, de forma confusa, de forma equivocada. No realiza la asignación. La condición es, todo se va a redactar prácticamente igual. El 3, el 2, el 1 se va a redactar igual porque en todos tengo que pedirles lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La condición. La condición. De manera clara, de manera confusa, de manera equivocada o no realiza la asignación. Esa condición clara, equivocado o confuso, perdón, y equivocado es lo que me define 3, el 2 y el 1. ¿Por qué? Porque si el estudiante me puso que en el 2024 los desastres naturales fueron tantos y los detallan, yo digo, ay, lo tiene el 3. Confusos, porque en el trabajo que me presentó me puso desastres que en el 2024 no vieron. Entonces se confundió porque se equivocó del periodo. Fue erróneo el periodo. Sí domina de forma correcta que son desastres naturales, pero se confundió al ponerme desastres de otros años. Y un punto se equivocó porque sí puso desastres del 2024, pero puso los antrópicos, no los naturales. Entonces, reitero,
Errol me puso en el trabajo que les puse en el proyecto, su trabajo me puso así bien detallado, se sentó e investigó hasta con fuentes bibliográficas y todo, informes de periódicos, de diarios digitales y todo, cuáles fueron los principales desastres naturales que hubieron en Costa Rica en el año 2024. Pero Fabiola me puso los desastres naturales que se han presentado en Costa Rica en los últimos 10 años, porque buscó ahí hasta una fuente bibliográfica que me aportó en el trabajo y explicando una situación que ocurrió, fue un periódico del 2019. Entonces yo digo, mira, se confundió. Voy a darle 2 puntos a Fabiola porque nada más le pongo ahí la observación. Está bien, nada más que pusiste desastres que no se presentaron en el 2024. Y William me puso los desastres antrópicos del año pasado. Incendios, talas de árboles. Es, entonces yo digo, mira, se confundió. Se equivocó, perdón, se equivocó. No eran los desastres antrópicos, eran los naturales, la observación. Te pongo un punto porque pusiste desastres, pero pusiste los antrópicos y yo te pedí los naturales. Por eso le doy un punto. Y Alejandro no hizo nada, dejó la pregunta en blanco, le doy el 0. No realizó la actividad. Entonces reitero, verbo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Identificar, mencionar, argumentar, describir, relatar, establecer el verbo. Contenido, el tema que estoy viendo. Y el verbo y el contenido están en el indicador, en el 3, en el 2, en el 1. Igual. La condición, de forma clara, de forma correcta, 3 puntos. De forma confusa, 2 puntos. Se equivocó, de forma equívoca, 1 punto. Y no lo hizo, 0 puntos. Pero reitero, siempre voy a evaluar los contenidos. Hace muchos años, yo creo que como ustedes no aplicó tanto, en la época escolar de uno, me acuerdo que una de las cosas que se evaluaban en las tareas era orden y limpieza. Orden y limpieza. Yo creo que por ahí viene uno. ¿Cómo voy a evaluar yo la limpieza de un trabajo? Si yo no sé las condiciones, y eso se ve en otras asignaturas, la condición social de ese chico. Vuelvo a lo mismo. Si tiene un trabajo, si ese chico se esforzó y me hizo un trabajo tipo tesis, hermoso, grande, detallado, pero resulta ser que no, venía ahí manchado porque se le regó el café, tenía una mancha de achote o algo por el estilo, y yo ya le voy a bajar 1 punto porque el trabajo no estaba limpio, pero el contenido era perfecto. Por eso la evaluación cambió. Por eso hablamos de evaluación para el aprendizaje. Por eso hablamos de evaluación auténtica, para que el estudiante perfectamente me permita a mí saber, mira, está aprendiendo. Vamos con el segundo. Otro grupito me puso. Este fue como el más rescatable, uno de los indicadores rescatables que yo dije, mira, está bien, vamos bien. Utilizo diferentes tipos de fuentes de investigación y fueron de gran ayuda para la realización de las actividades del proyecto. Infografías, presentaciones, entre otros. Verbo, utilizo. Contenido, tipos de fuentes de investigación. Condición de que fueran de ayuda para el proyecto. Yo lo hubiera resumido un poquitito más, pero vamos bien. Por lo menos tiene 3 partes.
Aquí está el error. Empiezo siempre con el verbo. Sí utilizó, sí utilizó, sí utilizó. No, de una vez nos vamos, utilizó. Y vean que este grupo sí me hizo caso, por lo menos en el verbo. Utilizó, utilizó, utilizó y utilizó. Contenido, fuentes de investigación, fuentes de investigación, fuentes de investigación, fuentes de investigación. Ahora vean qué interesante, la condición, el uso adecuado de varias fuentes de investigación confiable. En el 2 puntos utilizó fuentes de investigación, pero faltó información. Hay nada más aspectitos de redacción, pero me gusta, por lo menos ahí marcaron diferencia, pero me faltó información. Y vean el 1, presentó, el estudiante hizo el esfuerzo y presentó fuentes de investigación, pero la información no era para el tema que estábamos investigando. Es como les dije hace un rato, en los desastres naturales. Les pedí desastres naturales, pero me presentó desastres antrópicos o hechos por el hombre y se equivocó. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Utilizó fuentes bibliográficas, pero se equivocó de las que yo necesitaba. Entonces, este es uno de los grupos que podría rescatar un poquitito esa rúbrica, nada más que nos falta un poquitito de redacción. Mejorar un poquitito la redacción y respetar las partes. No necesito poner sí, sí, sí. Si sabemos que si lo estoy puntuando es porque de fijo utilizó. Igual, el 0 puntos no utilizó con solo, no utilizó fuentes de investigación para recolectar información sobre las actividades del proyecto. Vean, ya ahí sí, no utilizó porque 0 puntos. Pero ese sí fue innecesario en el 1, 2 y 3. Yo eliminaría el sí y empiezo bien con el verbo y mejoraría nada más un poquitito la redacción. Pero es un objetivo rescatable. Cuantifiqué, no lo necesito. No lo necesito. Y hay una condición para yo diferenciar, sí. Lo utilizó de forma adecuada y confiable. Estoy dando el máximo de puntos porque fueron fuentes de investigación confiables y fueron varias. Le estoy dando 2 puntos. ¿Cuál fue el error que no le hace darle el 3? Que les faltó más información. Que les faltó un poquitito más de información en las fuentes. ¿Y por qué le voy a dar un punto y no un 2? Porque, porque me dio fuentes, pero nada que ver con el tema. Entonces, no eran como fuentes de mayor profundidad. Entonces, ahí está bien hecho. Entonces, este grupito bien en este indicador, no sé en los demás, pero en este indicador lo único fueron detallitos de redacción y ahí se va a ir con la observación. Organizar ideas. Organizar ideas. ¿Tiene verbo? No. ¿Tiene contenido? No. Estoy pidiendo organizar ideas, pero el contenido era un aprendizaje esperado del tema que yo estoy trabajando. Claras y organizadas, parcialmente ordenadas, desordenadas y sin sentido. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo utilizo este instrumento, 100% apelable. 100% apelable. Primero, no cuenta con sus 3 partes. Y segundo, qué difícil hablar de mis ideas, qué difícil decirle al estudiante, usted está un poco sus ideas están desordenadas. ¿En qué criterio? ¿Y qué pasa si el estudiante dice, no, para mí están ordenadas? Por eso es que es variar eso. Otro grupito me puso, argumenta con claridad sobre las amenazas y consecuencias terrestres producidas por el terremoto de Japón el 11 de marzo del 2011. El indicador es generalizado, entonces con claridad sale sobrando un poquitito. Pero vean, puntos, 3, 2, 1. Primer error, argumenta, 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 no argumentó.
Pero el primer error tiene que empezar con el verbo argumenta, porque el indicador me dijo argumenta. Ahora, 3 puntos. Las respuestas y preguntas que dan a los grupos contrarios son respuestas bien argumentadas que muestran la claridad del tema. Yo hubiera puesto entonces, argumenta, ese indicador, quito claridad para dejarlo como generalizado, y ahora sí, argumenta con claridad las amenazas y consecuencias terrestres producidas por el terremoto de Japón. Ahora, la 3, vean qué interesante ese 3 y ese 2. Le voy a dar 2 puntos porque me respondió de forma correcta a las preguntas contrarias. Pero 3 puntos respondieron en forma correcta, bien argumentadas. Yo no le veo diferencia a esos dos. Porque si yo le respondí de forma correcta, fue porque lo argumenté. Entonces ahí le faltó primero el verbo, segundo el contenido, pero como desglosar una palabra que enlazara y me fuera menos que esa, son respuestas bien argumentadas. No son todas contundentes y concisas. Ok, argumenta de una forma poco contundente y poco concisa las amenazas y consecuencias terrestres producidas por el terremoto de Japón. Inclusive yo podría en este caso, si lo que hice, a lo que veo, respuestas de los grupos me parece como que fue un debate. Podría parecer o asimilar que se basó en un debate. Entonces, si yo lo hice a través de un debate, ahí hubiera partido ese indicador. Evalúo primero las amenazas y después evalúo las consecuencias. Convierto ese indicador en 2 para que se me sea más forma de calificar. Porque ¿qué pasa si el grupo, porque vea, responde bien las preguntas, pero tuvo problemas de amenazas confundida con consecuencias? Entonces, mejor sería evaluar primero solo amenazas, evaluar después solo consecuencias. Evaluar un aspecto por. Y otro grupo más de los que se tomó, organización del trabajo. Dice, presenta el trabajo, y esto es lo que les decía, con orden y limpieza. Qué bonito. Con orden y un trabajo ordenado. Bueno, un trabajo ordenado yo me podría ir a decir que tiene todas sus partes, la pregunta 1 de 1, la 2 de 2, toda esa parte. No tengo que ir a decir dónde está, primero era la portada y estaba en la página 8, el planeamiento y luego el proyecto, y me presentaron primero el proyecto y luego el planeamiento. Pero vuelvo a lo mismo que les acabo de decir, esa palabra limpieza. Entonces, organización del trabajo no lo puedo evaluar. Eso es algo formativo. Eso es algo formativo. Eso es un trabajo transversal de toda parte educativa. Es como si yo estuviera en clase y les voy a evaluar, que los voy a llevar al comedor y me tienen que hacer una fila. Entonces le voy a bajar un punto a Juan porque no respetó la fila, donde no tiene nada que ver. La fila en un proceso de educación a nivel calificativo, cuantitativo. A nivel formativo es importante, pero a nivel cuantitativo es secundario. Entonces, reitero, cuando yo hago el instrumento, reviso. Para el que tienen que hacerme cuenta con sus partes, el indicador está bien, tiene verbo, empieza con verbo. Téngalo por seguro que lo que yo me voy a sentar a revisar mañana de sus trabajitos es ese primer verbo. Porque la rúbrica poseía criterios, descriptores, una escala. Las ventajas
que con esos descriptores puedo calificar. La ventaja que puede ser utilizado de forma formativa, que una rúbrica de forma formativa no es recomendable, porque ustedes ya vieron la dificultad para elaborarla. Entonces, si yo voy a hacer una rúbrica para una autoevaluación, que les dije eso es algo formativo, porque tendría que ser muy honesta para ayudarle un puntaje. Si yo voy a hacer una rúbrica para una autoevaluación, imagínense lo que es sentarse a hacer una rúbrica de tal vez 5 criterios, 5 indicadores para detallar 15 aspectos a evaluar, sentarnos a hacer ese complicado trabajo que ya vieron que no es fácil, para que no nos vaya a aportar nada numérico en la calificación que tenemos que dar. Entonces, puede ser utilizado de manera formativa, pero lo más fácil es sumativo, para que tenga un fin específico ese trabajo que estamos haciendo. El uso es sencillo porque nos permite calificar sí, no, rápido. Y eso es allí, a través de la condición, identifico los elementos a evaluar. Las desventajas no me permite modificar evaluadores. Y la desventaja más grande, se los acabo de decir, el tiempo que se lleva a hacer una rúbrica. Entonces, ¿qué es importante? Considerar el objetivo, enlistar acciones, categorizar las acciones y establecer los descriptores. Esta parte de la presentación es de la tutoría pasada. La diapositiva pasada y esta estaban en la tutoría pasada. Entonces, los indicadores son descripciones de las conductas observables que se proporcionan de forma indirecta, información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluativo. Sirven de referente para valorar los aprendizajes adquiridos. Adquiridos. La limpieza no es un aprendizaje adquirido. Y se describen en diversos niveles. Tiene 3 componentes básicos: la acción o el verbo, que es lo que van a desarrollar, que tiene que ser igual, el contenido es referido a la temática y la condición, que es lo que a mí me va a permitir poner el 3, el 2, el 1. Y esa condición es la más difícil porque hay que sentarse y decir, esto es mayor que este segundo criterio para poderlo acomodar. O este 1 mejor lo pongo de 2 y el 2 lo pongo de 1. Esa es la parte difícil de esa condición. Seleccionar los objetivos que fundamenten la actividad, tarea o trabajo. Objetivos, aprendizajes esperados. Se desglosan de ahí. Identificar todas las conductas que se desean evaluar. Habilidades, destrezas o competencias. Elegir la escala y asignar el valor numérico que yo les decía. Puede ser 3, 2, 1, 0 o 2, 1, 0, que no nos tratáramos de elevar, porque vean qué difícil es crearlo de forma clara, confusa, equívoca. Imagínense cómo le doy un 4, cómo le doy un 5, qué otra palabra utilizo para. Y el fin no es perjudicar tanto a los estudiantes. Componentes, criterio, indicadores y valores. ¿Qué tenían? Una parte administrativa. Nombre de la institución, lo inventamos. Rúbrica, nombre del estudiante, la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación. La rúbrica se va más que todo por heteroevaluación. Nombre del docente, asignatura, estudios sociales, nivel 9º año, para lo que tienen que hacer, tercer ciclo. Sección 9 tal, segundo periodo 2025. Ese encabezado, reflexionen ahí en sus cabecitas, está en la tarea del trabajo colaborativo. Ese aprendizaje esperado, que yo le puse aquí objetivo, pero le puedo poner aprendizaje esperado, que fue el tema para elegir el proyecto, está en su rúbrica, en su lista de cotejo, en su escala. Y las instrucciones, ¿cómo lo voy a llenar?
A continuación se le brinda una serie de experiencias que su compañero, eso es porque era una coevaluación, debe cumplir según el objeto ligado. Están las indicaciones de cómo llenarlo. A continuación se le presenta varios indicadores, los cuales poseen 4 descriptores que indican el logro o no de la actividad solicitada. Marque una X en el espacio que representa el logro o el descriptor de forma desarrollada por el estudiante. Estaban las instrucciones de cómo yo lo iba a llenar. Y yo les había puesto este ejemplo de español. Produce textos orales complejos propios del contexto personal, escolar o social en que se expresan sus ideas, opiniones, emociones con fluidez, creatividad, originalidad y asertividad, empleando la lengua oral en situaciones de comunicación espontáneas en lo que respecta a las normas de intercambio oral o dirigidas. Aprendizaje produce. En los criterios, ¿cuáles son las primeras 3 palabritas? La primera palabra de cada uno de esos 3 cuadritos. Produce, 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 que es el aprendizaje esperado. Ven la relación. Yo no puedo ponerle, el aprendizaje era produce, yo no le puedo poner menciona, identifica y establece. Porque lo que le estoy pidiendo al estudiante es producir. El contenido es todo lo relativo a los textos. Todo lo relativo a los textos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La condición. La condición. Entonces, si nos vamos al primero, produce individual. Textos orales complejos. Vean que es lo mismo de arriba. Propios del contexto personal. Está arriba, escolar o social. En los que expresa sus ideas, opiniones o emociones con fluidez, creatividad, originalidad, además claridad y asertividad. Vean que eso es lo mismo de arriba. Empleando la lengua oral, está arriba, de forma adecuada, ya sea en situaciones de comunicación espontánea, en lo que se respecta a normas de intercambio oral o dirigidas. ¿Cuál es la condición de ese primero? Complejos y de forma adecuada. Complejos y de forma adecuada. En el segundo le voy a dar 2 puntos porque hace lo mismo, nada más que vean que dice en la primera línea, produce individual textos orales estructurados. El de arriba era complejo, el de este es 2 puntos estructurado y 1 punto poco estructurado. Entonces, les reitero, chiquillos, el verbo se repite en todo. El contenido en todo. ¿Qué es lo que cambia? La condición, que es la que me va a permitir ponerle un 3, un 2 o un 1. Y aquí fue utilizar la palabra complejo, la palabra estructurado y las palabras poco estructurados. Ahí fue la diferencia. ¿Y cuando le doy 0? No produce textos orales. Es ir disminuyendo. ¿Qué es lo que yo espero siempre? El aprendizaje total, un aprendizaje complejo, una producción de texto complejo. Pero Juan es un poquitito más bajo, nada más lo estructuró. Y Alejandro lo estructuró, pero muy, 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 muy básico. Esas 3 palabras son las que marcan la diferencia. Y Pedro no lo hizo, es el 0.
Y también les puse esta otra, que esta era para identificar los errores. Selecciona, 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 selecciona. Esa primera línea está perfecta. Selecciona elementos del texto con base en las fases natural de ubicación, analítica e interpretativa relevantes para la propuesta de análisis, que es prácticamente el primer indicador de 3. Pero ahí les pedí fases natural de ubicación relevantes. En la segunda, solo de una fase analítica. En la tercera, selecciona elementos del texto con base en la fase interpretativa. Solo interpreto. En el segundo, el error era el verbo. No todos mantienen, justifica. Al igual que el tercero, porque puse deduce, examina, emite y propone. Entonces, estos mismos errores fueron casi lo mismo que cometieron ustedes, además de evaluar aspectos que no son evaluables en un proceso de calificación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que mejorar para esta tarea. ¿Alguna duda que les haya quedado? Ahora sí, ya entendimos bien lo de los descriptores, lo de los indicadores, o todavía nos queda una duda, porque vean que esto lo van a realizar en muchos trabajos y si todavía nos faltan materias de evaluación, pues nos vamos a encontrar esto muy frecuentemente. ¿Preguntas, chiquillos? Yo no, profe, gracias. Ok, muy bien. Esta es la parte más fuerte porque lo otro es realizar un planeamiento. Ya realizar un planeamiento, pues obviamente sabemos la parte administrativa, la parte del objetivo o aprendizaje que tenemos que buscar, la parte de establecer las actividades metodológicas. Ustedes me aportaban un planeamiento. Ya un planeamiento más o menos podemos identificar cómo hacerlo. Lo que va a variar de ese planeamiento es que nos vamos a enfocar en que sea una evaluación enfocada en los entornos de aprendizaje virtual y a distancia. Entonces, marcar esa diferencia de no hacerlo a un nivel de clase con mis estudiantes acá, sino a un nivel virtual. Es decir, si Alejandro está viendo con su grupo, yo soy de primaria, de cuarto grado, las formas de relieve, y en clase los voy a sacar al patio de mi escuela porque yo soy de un área rural, al patio de la escuela y los pongo a ver las formas de relieve que se ven a la distancia, que son varias. Entonces, eso es un aprendizaje directo, el aprendizaje en clase. Pero ¿cómo lo transformaría yo a un entorno virtual? Entonces, eso vamos a decir cuando volvimos, cuando nos encontramos en proceso pandémico. Antes, los que estuvieron en esa etapa de la UNED, pues obviamente se acordarán o conocidos que las tutorías eran presenciales. Las tutorías eran presenciales. Nosotros nos dirigíamos a los centros, a los distintos centros. Entonces, eso me permitía a mí darles esta misma clase en forma directa, pero también los podía poner a trabajar en grupos, revisarles trabajos en el momento, ponerlos a exponer, ponerlos a hacer actividades ahí. Pero acá tal vez no tengo esa oportunidad. Entonces, ¿cómo es transformar eso? Podemos utilizar todas las mismas técnicas que trabajamos la semana pasada a nivel de técnicas evaluativas.
Nada más es cómo las adapto yo a esa manera virtual. Manera virtual podría definirlo como un proceso sincrónico, que es nos conectamos directamente, o asincrónico, que es observamos un video, observamos una tutoría que se les compartió y quedó grabada y realizamos los trabajos que se presentan. O a distancia, no tenemos contacto con el profesor, nada más leo, hago, recibo. Lo que llamaban hace muchos años una educación por correspondencia. Nada más recibía los libros y me presentaba a hacer los exámenes. Entonces, ¿cómo voy yo a adaptar ese planeamiento? Tomo yo el tema y cómo voy a desarrollar esas actividades que me permitan lograr ese aprendizaje, pero de una forma directa y de una forma virtual. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de entornos de aprendizaje virtual o a distancia, es propio de una educación sin contacto directo. Entonces, nos tenemos que aferrar a esos recursos que son importantes o básicos para nosotros, que es la parte tecnológica, para valorar los aprendizajes de una forma continua, que les permita a ustedes como estudiantes tener la flexibilidad y facilidad para poder lograr los objetivos de aprendizaje y obviamente, como todo proceso, pensado en el estudiante. ¿Qué vamos a promover con esto? Que se autorregulen, que se autoformen y que cada uno busque su aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de herramientas digitales para recolectar evidencias, de un proceso de evaluación continua y retroalimentación constante, de una autoevaluación y una coevaluación, de que tenemos que adaptarnos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y si es una educación a distancia asincrónica, pues es el compromiso de ustedes como estudiantes para realizar ese proceso. Que hay evaluaciones que son formativas, que a veces las ignoramos, pero también está la sumativa, que es la que nos va a permitir avanzar o promover el curso. La ventaja que tiene, clara y específica, la inclusión digital, y aquí no tenemos que quitarle el miedo a la parte tecnológica, que ya es una demanda a nivel global de dominio que tenemos que tener, permite el monitoreo en tiempo real y genera retroalimentación personalizada, en el caso de nosotros que nos comunicamos con ustedes. Tenemos que pensar siempre que esto nos permite como ventaja, pues una evaluación de tipo continua, constante. Nos permite ir viendo el avance de cada uno de ustedes. Nos permite fomentar, son las ventajas que tiene, las habilidades del siglo XXI. Nos permite adaptarnos a todo tipo de contexto educativo, independientemente, aquí ya no tenemos una diferenciación de estamos en un contexto rural, estamos en un contexto urbano, sino todos estamos en un centro inmersivo de forma digital. ¿Qué necesitamos de ustedes? Compromiso. Y va a complementar la enseñanza tradicional, porque en algún momento podría decirse, vamos a hacer una educación bimodal, una parte presencial y otra distancia. Esto se nos puso a prueba con la, reitero, pandemia. Porque en ese momento muchos de ustedes tal vez eran estudiantes de colegio y tuvieron que pasar de las clases a una educación donde teníamos los escenarios, que hablábamos de los que no tenían medios digitales o tecnológicos y tenían que trabajar con guías de trabajo autónomo, que era unas que se les entregaba y lo resolvían en casa y después lo llevaban para revisar. Otros que tenían el recurso tecnológico y otros que tenían recurso tecnológico y recursos de Internet. Entonces, todos esos escenarios se complementaron. Después fue cuando hicieron la disminución de grupos que iban unos días, otros días, y eso hacían trabajo a distancia y trabajo en clase. Esa es la bimodal. Pero ese proceso podría en algún momento implementarse, pero no sabemos
no se ven expectativas para. La contextualización de la evaluación en escenarios educativos de este tipo, pues implica analizar el entorno de aprendizaje que se va a utilizar, cuáles son las características de los estudiantes que tenemos, cuáles son los recursos disponibles y los objetivos pedagógicos. Entonces, tenemos un entorno. En este caso, nosotros tenemos una plataforma. La plataforma nos permite tener ahí los materiales, nos permite aportarle las tareas, que ustedes nos incorporen las tareas. Ahí ya está la parte de recursos. Pero también tengo que saber qué estudiantes tengo. Es por eso que es la importancia de desarrollar el foro de presentación. ¿Por qué? Porque ahí yo sé quién vive en zonas muy alejadas. Ahí ustedes me comentan, yo tengo poco acceso a internet o a veces me comunican por un mensajito. Entonces yo ya sé, ay, mira, tengo que hacer esta actividad, este trabajo colaborativo. Uy, pero Pedro dice que él solo se puede comunicar los sábados porque no tiene internet en casa y tiene que desplazarse tanto. Ok, grupo C, Pedro está en este grupo, pero él solo, por la situación donde vive, solo se conecta sábados y domingos. Ahí es donde es importante conocer al estudiante. Ahí es porque es importante que ustedes se presenten y nos indiquen cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones para nosotros poder colaborarles. Y nos permite diseñar estrategias de evaluación. Esa evaluación en escenarios educativos nos permite considerar el nivel educativo, los recursos tecnológicos con los que cuentan, los aportes que les podemos dar, qué técnicas se me adaptan y les son factibles a ustedes, que se promueva una equidad de inclusión. Se presenta una evaluación de tipo auténtica, que es la que estamos buscando. Mejorar la toma de decisiones pedagógicas. Facilita la inclusión digital, permite el monitoreo y genera retroalimentación. ¿Qué pasaría si yo tengo un estudiante que vive en una zona alejada y su internet es muy bajo? Yo no puedo desarrollar con este grupo muchas actividades o ponerles en plataforma algo donde necesite una conectividad grandísima de internet, una velocidad amplia. ¿Por qué? Porque ese estudiante entraría en desventaja. Entonces, ¿dónde está la equidad y dónde está la inclusión? Opción 1, cambio la actividad. Opción 2, le adapto la actividad a este estudiante. Y eso me va a permitir, como en todas las técnicas, y eso se va a reforzar constantemente, aplicación de una evaluación continua, desarrolla las habilidades actuales que me está exigiendo ese mundo globalizado. Vamos a adaptarnos a contextos educativos diversos, mejora el compromiso del estudiante y complementa la enseñanza tradicional. Ahora, ¿qué actividades vamos a poder desarrollar en mi trabajito que yo voy a especificar? Ok, fácil y sencillo. Empezamos con fácil y sencillo. ¿Cuál es la primera parte de un planeamiento didáctico? La fase diagnóstica. Entonces, ¿por qué no hago un foro con unas preguntitas acerca del tema que yo elegí para conocer los conocimientos previos que tiene este estudiante? Entonces yo detallo, en mi planeamiento didáctico se va a utilizar un foro porque tiene esta ventaja. En el foro, el estudiante debe desarrollar las siguientes preguntas. Los estudiantes deben aportar las respuestas a las preguntas y comentar o retroalimentar a un compañero, que es lo que nosotros les pedimos a ustedes en el foro. Entonces, hay un foro general, puedo hacer un foro de preguntas y respuestas como el que les estoy planteando, un debate a base de una pregunta generadora, ¿está de acuerdo o no de acuerdo con?
y cada persona va a iniciar uno. Entonces, este foro es una perfecta actividad de tipo virtual. Se puede establecer en una plataforma educativa. Se puede buscar un recurso en Google para realizar foros. Porque el foro es una conversación tú a tú de manera sincrónica que le permite al estudiante participar, que le permite al estudiante replicarle a otro estudiante, que me permite a mí como profesor solicitarles que me aclaren un poquitito más. Porque es un foro donde ustedes tienen que analizar la temática, donde ustedes tienen que replicarle a un estudiante, decirle si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Y qué estamos desarrollando ahí? Pensamiento crítico. Parte del programa. ¿Ok? Ven que aquí hay una actividad sencilla para esa primera actividad del planteamiento de. ¿Qué me permite el foro? Un aprendizaje colaborativo, una participación de forma sincrónica. Se pueden meter cuando tengan ese espacio respectivo los estudiantes. Evalúa la comprensión porque estamos dándola a través de la pregunta. Si está bien hecha y bien interesante, vamos a ver qué tanto dominan los estudiantes. Las rúbricas pueden ser cualitativas, pero también se pueden ser cuantitativas, dependiendo de. Facilita la inclusión digital porque estamos trabajando, permite el monitoreo en tiempo real porque los foros y las plataformas nos permiten a nosotros como docentes ver cuándo ingresó María Elena, cuántos minutos estuvo conectada. Por ejemplo, yo cuando les reviso a ustedes la plataforma, María Elena se conectó lunes, martes, jueves y viernes. El lunes se conectó 1 hora, el martes se conectó 20 minutos, el viernes solo 5. María Elena entró el lunes a revisar la tarea, entró a los correos internos, entró al foro de presentación y entró a la escala de calificaciones. Todo eso lo podemos visualizar nosotros los profesores. Entonces, ahí estamos monitoreando su trabajo. Y genera una retroalimentación de tipo personalizada porque muchas veces nos permite, con base a uno, ver la cantidad de aspectos que los estaría. El proyecto, como segundo, y podría ponerse ahí un proyecto que sea armado de tipo digital, con alguna herramienta, me permite que a través de tareas integradoras exigir aplicar conocimientos y habilidades para resolver problemas reales o desarrollar productos significativos. Ya me hicieron un proyecto en este trabajo colaborativo. Si me van a hacer un proyecto en el planeamiento y me van a describir el proyecto, pues obviamente no me van a venir a presentar el mismo trabajo colaborativo, el mismo proyecto, porque en eso sí voy a estar muy cuidadoso. Pero ya saben cómo se desarrolla un proyecto. Entonces ya pueden plantearlo, ya pueden desarrollarlo, ya saben qué le pueden pedir al estudiante. Un proyecto es como plantearles una tarea. Ustedes tienen que hacer esto, punto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué era el trabajo colaborativo? Un proyecto. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Un proyecto. ¿Qué era la infografía? Un proyecto. Cada uno, lo que va a detallar el proyecto es el paso a paso que ustedes tienen que realizar. Los proyectos son interdisciplinarios porque yo puedo mezclar varias áreas. Necesito planificar y gestar el tiempo, por eso siempre se les habló de un cronograma en el proyecto pasado. Lo importante, y ya lo conversamos como casi 1 hora, la importancia de esa rúbrica detallada. Autonomía y trabajo en equipo, porque lo puedo solicitar grupal. Hay un enfoque en proceso y producto. Vamos a ir valorando poco a poco el avance. Por eso es que el proyecto lleva fases. La primera fase, la segunda y la tercera. Si yo voy a realizar un proyecto a nivel de estudios sociales o educación cívica, que hay la evaluación de educación cívica es a través de un proyecto, ustedes en la primera fase tienen que revisarla y ver si la segunda fase está concordando con la primera fase, porque en la fase 3, que es la presentación,
de todo el proyecto y la socialización de los resultados, me tiene que enfocar lo importante. Y si mi problema o pregunta generadora de la primera fase no está respondida en la fase de presentación, significa que la segunda fase, que era la de indagación o investigación, no estuvo bien realizada. La importancia de una autonomía y trabajo en equipo, el enfoque en proceso y producto. Obviamente estamos incorporando la parte de inclusión digital, el monitoreo como siempre. Por eso es que hay que revisar cada una de las etapas y generar una retroalimentación. Las simulaciones son poco utilizadas. ¿Por qué? Porque hay que buscar un programa, una aplicación, en este caso web, que me permita recrear un entorno en el cual ese entorno me vaya a generar un problema y aplicar conocimientos y desarrollar habilidades en un contexto seguro. Igual, ustedes si en este planeamiento deciden utilizar una simulación, nada más me la describen, no tienen que buscar la aplicación y hacerla, nada más describen esa simulación. Pero esto es casi como realizar un trabajo de campo. Entonces, un estudio de casos. La evaluación de las habilidades deben ser prácticas y cognitivas. Tiene que en esa simulación, al ser una situación de la vida real, pues tiene que brindar las oportunidades para una toma de decisiones. Por eso se le habla de simulación, un problema que me va a presentarse a través de una simulación y ese problema yo lo tengo que resolver. ¿Y cómo lo fundamento? Con el pensamiento crítico. Estas simulaciones se utilizan, y en lo que estuve indagando para esta tutoría, muchas veces se utilizaban en los laboratorios virtuales de química, en simulaciones de operaciones cuando se está estudiando medicina, en ingeniería en la parte de construcción, porque les permite ir armando. Un portafolio digital ya lo hemos hecho en distintos cursos. Los que estuvieron con fundamentos la vez pasada usamos un portafolio digital. El portafolio ya lo vimos como técnica en la tutoría pasada. ¿Qué era? El portafolio era una herramienta de fácil uso que yo lo solicitaba como tutor a mi modo de lo que yo quería. Entonces amplía una variedad de recursos. ¿Cuál era una forma de portafolio digital? Para una evaluación de tipo formativo que después de cada tema, por ejemplo, a un estudiante yo le voy a pedir que me coloque una imagen, una pregunta de que me refleje el tema que está dando y 3 aprendizajes que haya obtenido de esa temática. Entonces, ese portafolio me permite a mí irlo observando. ¿Se puede construir en el momento? Sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de un portafolio de tipo digital, yo les puedo decir, el primer paso es construirme la portada para el próximo lunes y me adjuntan el link. Siguiente semana, yo ya tengo el link de ustedes 27. La segunda semana me tienen que hacer la introducción. La segunda semana me meto a los 27 links, ya no me lo tienen que aportar, tiene que aparecer la portada y la introducción. En la siguiente semana les voy a pedir ya la primera actividad, la primer aprendizaje por el primer tema que trabajamos. Me voy al link y busco la pestañita del primer aprendizaje o tema 1. Entonces, esa parte, portafolio digital, es la libertad que yo tengo. Pero, Melanie podría decir, no, yo lo que quiero en el portafolio digital es que me hagan 3 párrafos explicativos de los principales conceptos que se trabajaron ahí. Si yo estoy viendo las regiones socioeconómicas, puede que Wagner diga, yo quiero que en cada región socioeconómica, conforme la vayamos viendo, vayan planteándome los problemas principales de cada región y una solución para dicho problema. ¿Estoy fomentando el aprendizaje crítico? Sí, porque les estoy pidiendo, con el conocimiento que tuvieron, el problema, las soluciones para solventar esa situación. Entonces, ese portafolio me permite una reflexión, es el fin de eso. ¿Qué aprendí? Las evidencias de cómo aprendieron.
porque yo puedo hacer un portafolio libre y también hacerlo más creativo. Y alguien me va a hacer, en esta semana les voy a pedir un collage de la temática que vimos. La diferencia o la dificultad que presentaba, y lo vimos como desventaja la vez pasada, era que necesitaba un seguimiento continuo. Se comparten digitalmente porque ustedes me aportan el link, ya lo hablamos, facilita la inclusión digital, permite el monitoreo y genera retroalimentación. Entrevistas y conversaciones en línea. Cuando hablamos de entrevistas y conversaciones en línea, nos vamos a ir más que todo a formularios, podría decirse. ¿Por qué? Porque son interacciones planificadas que permiten una evaluación personalizada y directa de conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando realizamos este tipo de actividad, nos basamos más que todo en la parte de entrevistas. Entonces, esas entrevistas me permiten una humanización del proceso. Puedo que yo les pueda decir, chicos, háganme una entrevista virtual mediante la plataforma Teams. La graban y me la comparten. Profundizan el racionamiento de acuerdo a la pregunta. Si la pregunta está bien estructurada, pues obviamente la respuesta va a estar bien alimentada. La importancia de la grabación, el estudiante se adapta a un proceso tecnológico, les permite socializar de una manera más clara, facilita la inclusión digital porque ya no les tengo que mandar a una escuela o un colegio a hacer una entrevista con un profesor, sino nada más ustedes hacen una videollamada y la graban. Permite el monitoreo en tiempo real y genera una retroalimentación personalizada. Esa es la parte en la que yo podría decir que podríamos realizar, analizando un poquitito, podríamos realizar la primera parte, que son las dos actividades que ustedes me van a proponer. Vuelvo a lo mismo. Si yo estoy trabajando desastres naturales y antrópicos, lo primero es el foro y les podría preguntar, ¿qué es un desastre natural? ¿Qué es un desastre antrópico? Ejemplifique desastres naturales y antrópicos que se presentan en Costa Rica. Esa es mi primera actividad. La segunda actividad podría hacerle una entrevista a una persona adulta mayor, virtual, en la que nos especifique cuáles fueron algunos desastres que marcaron la vida de Costa Rica en el pasado. Alguien nos puede hablar del terremoto de Cartago, que le hayan contado sus ancestros. Otros podrían hablar de la erupción del volcán Irazú, por ejemplo. Algunos nos pueden hablar del huracán Juana, que fue un huracán fuerte a nivel nacional. Y ahí ya estoy evaluando. ¿Cuál es el detalle? El paso a paso. Pero Wagner podría decir, bueno, voy a ponerlas a hacer un portafolio donde tienen que especificar un desastre, una imagen y las características de cada tipo de ese desastre y el impacto que ha tenido en Costa Rica o un ejemplo o una noticia en ese portafolio, una noticia de cómo se vivió un desastre de ese tipo en Costa Rica. Entonces, reitero, el alumno de Wagner puso entonces las erupciones volcánicas consisten en, son frecuentes, poco frecuentes en Costa Rica, según lo que él detalle y especifique. Y ejemplo, la noticia de la erupción del volcán Irazú en el 63 o estas últimas que hemos tenido en el volcán Poás. Ya con esa noticia que está aportando, inclusive, si es como es un portafolio digital, hasta podría ser link de la noticia, link de una noticia. Y estoy ahí incorporando eso. Recuerden que tenían que evaluar esas actividades a través de una evaluación auténtica. Entonces, ¿por qué no hacerles un juego? Un juego. Entonces, lo primero fue el foro de conceptos de desastres naturales y antrópicos. Eso era el primer foro. Entonces, busquemos ahí una aplicación de Quizme, y
me hacen un quiz. Me hacen un quiz hasta de selección única. Entonces, ustedes me ponen ahí definiciones de unas 4 o 5 preguntitas nada más para yo saber que lo hicieron, el foro que ustedes habían planteado en esa primera actividad, y entonces yo resuelvo el quiz. Yo pruebo el link, resuelvo el quiz y veo a ver qué tan bien hecho está ese quiz. Entonces, ¿cómo evalué yo la primera actividad? Con un quiz. ¿Cómo activé la segunda? Con otro juego. Buscamos juegos virtuales, no hay ningún problema. La gamificación usa elementos del juego en actividades educativas para motivar y comprometer al estudiante. Y como en el foro era una actividad de tipo diagnóstica, un juego me quedaría perfecto para hacer la evaluación. Un juego de preguntas. ¿Qué me implica los juegos? Motivación, porque salimos de nuestra forma natural, ese ratito en el que estamos ahí cansados de las actividades sumamente magistrales. Hay retroalimentación inmediata porque si fue de selección única me di cuenta de, o de falso o verdadero, me di cuenta de si hay o tuve o no la respuesta correcta. Hay quizzes que los puedo aplicar una y otra vez, entonces me permiten a mí realizarlo varias veces, entonces puedo repetirlos. Nadie me va a criticar. La evaluación se hace diferente, facilita la inclusión digital porque estamos utilizando herramientas tecnológicas y genera retroalimentación. Puedo solicitarles como una de las actividades de mediación pedagógica, de las 2 actividades que tienen que hacer, ya hablamos del portafolio, ya hablamos de una entrevista, ya hablamos de un foro, pues un blog. Un blog que es hasta una misma herramienta que me serviría para hacer un portafolio digital, porque eso se va avanzando en entradas. El blog es una herramienta donde los estudiantes expresan ideas, experiencias, reflexiones sobre su aprendizaje. Inclusive yo podría mandarles a hacer un blog. Inclusive en la segunda actividad que era el portafolio digital, yo podría evaluarla hasta con un Padlet, una pizarra interactiva, donde les pongo una pregunta generadora y ustedes me van a ir a responder eso. Así como exactamente como ustedes me van a hacer las conclusiones con de este proyecto, podrían solicitar en el mismo formato una actividad para evaluar la segunda actividad metodológica. Y ahí ya tendrían otra forma diferente y digital para hacerlo. Volviendo a los blogs, pues es una herramienta donde los estudiantes expresan ideas, experiencias y reflexiones sobre su aprendizaje. Eso me permite desarrollar el pensamiento crítico porque están analizando, están buscando información. Vemos el seguimiento del progreso porque todas las entradas que se van presentando me van viendo un avance. La inclusión de multimedios porque puedo agregar videos, puedo agregar distintos aspectos, puedo agregar documentos, puedo agregar enlaces. Es autorregulado, cada uno avanza a su ritmo. Me permite fomentar y conectar distintas disciplinas o áreas de aprendizaje, como es la comunicación escrita y la creatividad, y como todas, facilitan la inclusión y permiten la retroalimentación. Para evaluar las herramientas, utilizamos tecnologías digitales y esa evaluación me permite que sea contextualizada y realista. ¿Por qué? Porque si es evaluación auténtica, es evaluación para el aprendizaje, es una evaluación que implica toma de decisiones a través de la toma de evidencias que me permiten analizar el resultado o el avance de un estudiante, pues simula situaciones de la vida real. Y que no, ¿cuál es el punto digital de esta última unidad? El uso, todo tiene que estar enfocado en un uso de recursos digitales. Hablamos de tareas que se basan en un mundo real, en un aprendizaje profundo, planificación pedagógica, herramientas variadas, facilitan la inclusión digital y aquí podríamos hablar de las plataformas digitales, Edmundo, Classroom, Google. Esto es para yo poder utilizar o aplicar una aplicación de una clase de tipo virtual. Entonces ahí yo puedo montar un entorno y realizar un proceso de
Entonces, permiten desarrollar contenidos, actividades, evaluaciones y comunicación entre docentes. Un entorno virtual es este que utilizamos nosotros, EducaU, AprendeU. Entonces, ahí tenemos todas las herramientas o todos los pasos necesarios para. ¿Qué me permiten aquí? Gestionar un curso, crear las actividades, crear las herramientas para calificarlas, generar los procesos de calificación, permitir espacios de comunicación sincrónica, en línea directos y asincrónica, como nos comunicamos ustedes y yo, una integración multimedia, seguimiento personalizado, facilita la inclusión digital, permite el monitoreo en tiempo real y genera la retroalimentación. Podemos utilizar juegos como EducaPlay, podemos utilizar el Kahoot o el Quizzes. Entonces, con estos son aplicaciones para crear actividades interactivas, juegos y evaluaciones en línea. Esas tres, EducaPlay, Kahoot, Quizzes, son las que podrían utilizar para evaluar la actividad 1 y la actividad 2 que elijo. La actividad 1, reitero, si yo utilicé un foro, para los desastres podría utilizar un Quizzes. El Kahoot me tendrían que incorporar, si hacen un Kahoot, me tendrían que incorporar el código, el enlace y el código para yo poder ingresar. Permite una retroalimentación de manera inmediata. Los diseños son atractivos. Al ser entorno juego, pues se considera de manera atractiva, interesante. El aprendizaje es lúdico. Facilita la inclusión digital y permite ese monitoreo. Otro trabajito que lo podríamos hacer para la parte metodológica podría ser las infografías o las presentaciones virtuales. Se los pusimos a hacer a ustedes en este curso. La vez pasada, en la tarea 2, tenían que realizar una infografía. La tarea 3 tuvieron que hacer una presentación de tipo virtual. Pueden ponerlos a hacer una animación en Powtoon. Pueden hacer una presentación en Canva, en Genially, o pueden hacer la presentación en Prezi, que precisamente la tienen que hacer en Canva, Genially y Prezi. Me tienen que presentar este trabajo final. Entonces, son herramientas para crear presentaciones. Es el PowerPoint que utilizábamos hace mucho, nada más que de una manera digital, encontrar en línea y que me permita visualizarla como recurso en cualquier momento. Como son herramientas atractivas, el Powtoon, que se basa en imágenes y en animaciones, que es muy interesante, los que lo han utilizado, son atractivas y me permiten utilizar figuritas que simulen movimientos, que simulen que están hablando, que simulen una comunicación. Inclusive yo le podría incorporar hasta mi voz a ese video. Permiten un impacto visual, la síntesis de organización, son creativas, el aprendizaje es de tipo visual, facilita la inclusión, permite el monitoreo y genera una retroalimentación. Y la última parte es encuestas y pizarras. Entonces, yo puedo utilizar esto, lo podría utilizar como actividad evaluativa. Les podría mandar un Google Forms para hacerles algunas preguntitas y que me respondan y me genere datos. La ventaja del Google Forms, por ejemplo, eso se utiliza mucho en investigación. ¿Por qué? Porque me permite generar las preguntas, realizar un resumen, inclusive generar los gráficos de forma automática. El Padlet es una pizarra interactiva que es casi como la Linode que van a utilizar para este trabajo, donde yo les planteo una pregunta y ustedes van ahí en la pizarrita, es como una pizarrita y los pusiera yo a responder ahí la pregunta. Entonces, es una forma de poder utilizar o recoger información acerca de aprendizajes. Las ventajas de estas son respuestas sumamente rápidas, porque un Google Forms o un Microsoft Forms perfectamente lo podemos hacer solo de selección única o selección múltiple. O les podemos pedir respuestas largas. Es una participación activa porque es fácil de hacer y en cualquier momento y se puede llenar desde el celular. Es anónima, es flexible. La podría utilizar para una evaluación de tipo diagnóstica o formativa. Hace muchos años el Google Forms era como el que utilizábamos para hacer los exámenes.
de manera virtual a cursos informales, ¿verdad? Permite monitoreo en tiempo real. Los blogs, que ya los mencionamos, y los sitios web para compartir información, pues nos permiten generar o promover la colaboración y visibilidad del conocimiento. Se utiliza mucho esos sitios de compartir información pues para trabajos grupales, investigación y difusión, evaluación con rúbricas, desarrollo de habilidades digitales, motivación por audiencia, facilita la inclusión. Aquí podríamos meter en esos sitios para compartir información cuando se les dice, se les sugiere que realicen el trabajo colaborativo en un Google Drive. Entonces, eso es, el documento lo vamos desarrollando. O nosotros que a veces les pedimos que utilicen una plataforma aquí mismo en EducaU para poder realizar el trabajo de forma colaborativa y que lo vayan digitando ustedes mismos ahí mismo en la plataforma. Entonces, en resumen, chiquillos, lo que tenemos que hacer para este último trabajo es tomar el aprendizaje esperado que tomo del programa de estudios, número 1. Número 2, de ese aprendizaje esperado, realizo el planeamiento, describo qué actividad voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar un foro en el que van a detallar qué se va a hacer en el foro. Como actividad número 2, van a utilizar un portafolio de aprendizaje. Si ustedes me mencionan, es en esa actividad 2, el portafolio digital de aprendizajes, todo lo que va a contener o lo que ustedes le van a pedir a ese estudiante. La actividad número 1, el foro lo voy a evaluar con un quizzes relacionado a los conceptos, porque el foro era de concepto de desastre antrópico y desastre natural. Y el segundo lo podríamos hacer con un Padlet, donde van a poner ahí los aprendizajes más significativos acerca de los desastres naturales. La rúbrica o escala del desempeño, donde ustedes me van a evaluar todo esto y se ingresan al Linux Padlet que se les está aportando y me responde la pregunta. Ese es el trabajo que tenían que realizar. Cualquier duda, pues en este momento entramos en la etapa de preguntas y lo que gusten en este momento. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Preguntas, muchachos? De mi parte no, profe. Igual agradecerles. Entonces, de mi parte no, profe. Agradecerles que se hayan conectado conmigo, que hayan estado con este curso. Espero esta última tareita y espero buenos resultados. Reitero, lo de la rúbrica y la explicación temprana no fue un regaño, sino nada más es algo para que aprendamos ahí a crecer y lo apliquemos en los futuros, porque la idea es que cuando ustedes se incorporen al sistema educativo, pues ustedes van a tratar de ser los mejores profes. Esa es la idea. Entonces, aprovechen esos consejitos que uno les da, los consejos de viejo que uno les da, para que ustedes, obviamente, en un futuro, pues recuerden de que siempre tenemos que evaluar con cuidado y ese es el aprendizaje que yo quiero que se lleve. El número 1, porque en este momento estamos utilizando estas rúbricas, dentro de unos 5 años que ustedes ingresen, se podrán estar utilizando otras cosas. Pero lleven de estos cursos es número 1, que la evaluación es hermosa, pero es de detalles. No olviden eso. Una palabrita mal escrita puede perjudicar el instrumento. Una palabrita mal escrita puede ser una apelación. Entonces yo tengo que sentarme a construir ese instrumento y tener mucho cuidado de cómo lo estoy desarrollando. Número 2, siempre, siempre, siempre póngase en los zapatos del alumno cuando yo ya termine de realizar mi examen, mi rúbrica, la tarea que les voy a pedir, el proyecto que les voy a pedir, sentarme y decir, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Lo harán los chiquillos? ¿Lo harán? Mira, si yo me pongo, mira, no, ni yo entiendo qué tengo que hacer. O recuerden que el punto número 1 es conocer a sus estudiantes. Entonces, recuerden que si Juan es un poquito perezoso para leer,
Entonces, yo tengo que ver cómo está eso redactado para que Juan se anime a leerlo. Y reitero, rúbrica, tarea, rúbrica, tarea, rúbrica. La tarea tiene que estar en la rúbrica y la rúbrica es la tarea. Que un estudiante sea capaz de hacer la tarea viendo la rúbrica y viendo el trabajo al mismo tiempo. Eso es lo que siempre tenemos que evaluar. Los instrumentos mandan y los instrumentos son su respaldo. Ténganlo siempre presente. De mi parte, muchísimas gracias y ahí nos estaremos comunicando, chiquillos. Cualquier duda, ya saben que Buenas noches, profe. ¿Ah? Gracias, profe. Profe, vea, yo no te hice ni te voy a hacer una pregunta, sino ya yo sé que por medio de mensajitos te hago la pregunta de acuerdo a cómo vaya desarrollando el trabajo. Entonces, Exactamente. Ustedes saben que cualquier cosa, a veces dependiendo de, no les puedo contestar inmediatamente, pero en algún momento se los contesto. Téalo por seguro. No se preocupen. no, sí, siempre me ha ayudado con las preguntas que te he hecho, entonces agradecida y por eso no hago ninguna pregunta todavía. No, igual ahí cuando estén leyendo el trabajito se van a encontrar ahí de muchos detallitos, se van a decir esto lo dijo, esto no lo dijo. La tutoría es muy larga, la tutoría son 2 horas y sentarse a visualizarla, pues obviamente también. Pero si pueden sacar ratillo para volver a ver lo de la rúbrica, para cuando la tengan que redactar y todo eso, pues saquen un ratito y tengan mucho cuidadito. Ya con solo ver que por lo menos el verbo me lo respeten en todo, ya con eso me van a tener satisfecho y contento, para que tengan cuidadillo, pero igual. Si necesitan ahí una pregunta, en algún momento del día se las contesto con mucho gusto, pero ahí tengan paciencia y todo eso. Pero con mucho gusto ahí vamos a estar. Muchísimas gracias de todo corazón por conectarse y por haberme acompañado este cuatrimestre de una vez. Se los agradezco. No, profe, muchísimas gracias a usted, más bien que nos tuvo mucha paciencia. Y toques el corazón cuando califiques ese trabajo. Voy a pensarlo. No, está bien. Vamos a ver. El esfuerzo es lo que yo más valoro. El esfuerzo es lo que yo más valoro. Ya lo por seguro. Sí, profe, porfa, porque me costó muchas de esas tablas. Gracias, profe. Para servirles, chiquillos. Gracias. Gracias, profe, por ahí, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe, buenas noches. Bueno, profe, buenas noches, profe. Buenas noches, con gusto. Aquí me quedé, profe, de último. Siempre.